y el mundo. Hoy estamos en un día Matlacli Ocelotl o 11 Ocelote de la cuenta unificada de Anáhuac según la cuenta de Tenochtitlan, y tenemos el gusto de tener aquí a Rosita Buchot. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosita? Hola Vicente, pues aquí emocionada porque cada día es un tema que es apasionante conocer de nuestras culturas, sobre todo la nahuaca. La vez pasada, bueno, buenos días Fran, buenos días Chignahui, buenos días a los que nos están escuchando. Hemos visto varios mitos de fundación y quedamos, el programa pasado, si recuerdan, hablamos de los 5 soles. En este programa, pues quedamos de hablar del quinto sol, no de los 5, solo del quinto sol. Y el quinto sol tiene un mito fundamental increíble que pocos conocemos. Hablamos del quinto sol como si fuera una era astronómica, pero hay que ver qué tenía de esencia, porque nuestra mitología, como muchas mitologías de varias culturas, tienen una explicación del porqué de las cosas y algo como que nos sirva así de proyección para nosotros mismos en nuestras vidas. El quinto sol, pues si nos ponemos a leer en las fuentes, nos damos cuenta de que uy, muchas no las entendemos. Y es aquí donde, ay, pues le agradezco mucho a Frank que, que me explique, porque yo a veces, aunque tengo años estudiando esto, me cuesta trabajo entender qué pasa, que no, que aquí conocemos, bueno, yo creo que le paro un poquito y luego ya ingreso para que Frank nos salude y Chinau y todos ustedes. Está muy emocionante este tema, el quinto sol. Frank, ¿cómo estás? Saludos, bien, bien. Aquí, en efecto, el tema de hoy uh, es un tema, fíjate, que se conoce mucho en México y fuera de México. Cuando se estudia en otros países, por lo menos en América, cuando se estudian las cosas prehispánicas, por lo general se toca este mito. Sin embargo, es un mito de los menos entendidos. Es un mito que ha dado origen a la creencia que los anahuacas adoraban literalmente los astros y demás. Es una creencia moderna, no es así. Los anahuacas no adoraban astros. Hoy vamos a decodificar ese mito para que vean su profundo sentido, tanto teológico como histórico, porque le estamos llamando mito, pero en realidad fue un hecho histórico. Es el mito de Nanahuatzin y el surgimiento del sol. Nanahuatzin. Nanahuatzin, yo me acuerdo que en las lecturas decían que el buboso, como si fuera un ser así aguado, deforme, con las manos chuecas. El término buboso ya no se usa en la actualidad. ¿A qué nos querían llevar con el término buboso? Bueno, para entender los elementos de este mito, primero hagamos dos aclaraciones. La primera aclaración es esta. Los mitos son metáforas, son alegorías. Así que no se vale decir que son mentiras. Tampoco se vale decir que son literales. No son ni falsos ni literales, son otra cosa, son alegorías. Es como el cuento de la cigüeña. Bueno, pues eso es una alegoría. Antes, y todavía hoy, se les decía a los niños para alegorizar algo, no para que literalmente creyeran que es así. O es como el cuento, el mito del Big Bang. Cualquiera que haya estudiado física sabe que no hubo una gran explosión en el origen. Eso es un concepto mitológico. Es un mito moderno, pero tiene toda la estructura del mito. Y cuando uno entiende la metáfora, uno comprende lo que quiere decir eso. No es ni falso ni literal. Así que no reduzcamos el mundo a cierto y falso. No es tan sencillo. Hay también una tercera categoría que se llama las metáforas. Ahí cuando lees, por ejemplo, lo que hizo Jesús, ves que en gran medida casi todo lo que dijo fueron parábolas. Habría que ser muy ingenuo para creer que el reino del cielo es un pez, ¿verdad? Eso, vaya, se requiere un poquito de esfuerzo intelectual para entender una metáfora. Y por eso justamente se usan las metáforas y los mitos, para exigir un esfuerzo de parte de la escucha. Si la persona no quiere hacer trabajo intelectual o de plano no le da el intelecto para entender,
pues se queda con la cáscara, se queda con la parte externa y ahí sabrá si la tira o se la come. Pero definitivamente el objeto del mito es otro. Y hoy lo vamos a ver con mucho esplendor. De hecho, este mito es per se espléndido. Van a ver por qué. Y otra cosa que quería aclarar es lo siguiente. Ustedes saben que los anahuacas fueron quizás la civilización del pasado que más pericia astronómica acumuló, llegando a medidas muy exactas del movimiento de los astros visibles y de otros que ni siquiera se ven a simple vista. Entonces, simplemente no se trata de que ellos creyeran que el sol surgió de pronto así porque lo creó. No, el mito no es literal y supongo que quizás los niños lo creían como algo literal, pero los adultos anahuacas sabían que esto era una metáfora. No se trata entonces del surgimiento literal del sol. El sol es un emblema, es un símbolo de algo. Cuando tú, no sé, abres la Biblia y lees en San Pablo, Cristo es nuestro sol de justicia. Bueno, todo el mundo se da cuenta que Pablo no está hablando del sol literal, sino de un ser que ilumina. Exactamente lo mismo pasaba en Anáhuac. Exactamente lo mismo. Y lo vamos a ver en el mito. Así que descartemos las interpretaciones literalistas por el estilo de la academia. A la academia le encanta literalizar los mitos porque de esa manera consideran que los antiguos eran unos ingenuos. Y resulta que no, la literalización del mito no lleva a nada. El mito hay que interpretarlo. Oye, Frank, ¿te parecería bien que fuéramos leyendo el mito para que nos fueras explicando y ya la gente recuerde, sí, yo oí esa parte, porque sí, ese mito sí, está muy... Vamos a leerlo, vamos a basarnos en eso. Sin embargo, la aclaración es importante. Mira, este programa lo ven a veces estudiantes de antropología e historia. Sí. Lo ven académicos y lo ve el público en general. De los que nos están escuchando puede que haya personas que nunca hayan oído hablar de Nanahuasi. Es necesario entender cuál es el contexto. Primero, la palabra Nanahuasi, ¿qué significa? Nana es como mamá. No. ¿No? Nanahuasi quiere decir buboso, manchado literalmente, manchado con marcas de bubas, que es el nombre que se le daba en aquella época de erupciones cutáneas. ¿Okay? Nanahuasi quiere decir manchado. Respetable manchado. También le llamaban Nanahuato, que quiere decir manchitas. Quiero decirte que era el nombre que le daban al sol. Los antiguos mexicanos, ordinariamente, así en el lenguaje cotidiano, al sol le llamaban Nanahuasi. Tonatiuh es el nombre astronómico del sol. Pero no era el nombre que se empleaba cotidianamente. Lo empleaban los astrónomos, o los calendaristas. En la actualidad eso se perdió, por eso es que hoy le dicen al sol Tonatiuh. Pero ya sabes que la invasión destruyó los mitos y la creencia en los mitos. Aquí encontramos la primera clave para interpretar lo que vamos a leer. El hecho de que los invasores cristianos no hayan querido que se perpetuaran esos mitos. ¿Por qué? Porque esos mitos contienen información histórica, información que le da raíz a la identidad anahuaca. Así que no los veamos como simples alegorías cosmológicas. Aquí estamos hablando de una persona real llamada Nanahuatzin, posteriormente titulada Nanahuatzin, que vivió en un momento real de la historia. ¿Ok? Con perdón de las academias, tengo que repetirlo, pero esto es un hecho real. Se puede demostrar fácilmente, además, muy fácilmente. Solo hay que estudiarlo. Pues bien, vamos a leer lo que dice directamente la fuente sobre el mito de Nanahuatzin. En breves palabras les digo que se relata cómo al principio del tiempo del quinto sol, es decir, del tiempo presente de la era actual, al principio, no había sol, entonces se hizo una hoguera y un señor se arrojó a la hoguera y salió convertido en sol. Para ubicarnos en el tiempo, esto ocurrió aproximadamente hace 5.200 años, ¿bien? O 5.100 años, cosas así. Digamos, y lo ubican en Teotihuacán, lo ubican en Teotihuacán, pero no es así, ¿verdad? Bueno, sí es en Teotihuacán, lo que pasa es que Teotihuacán no es lo que pensamos. Esta ciudad que conocemos hoy como Teotihuacán recibe ese apodo. Teotihuacán es un apodo, no es el nombre propio. Teotihuacán es la palabra náhuatl para decir santuario. Así que los mitos siempre ocurrieron en Teotihuacán, es decir, en el santuario.
lo que no significa que sea literalmente en la ciudad que hoy se llama así. De hecho, esta ciudad se nota en su diseño que fue creada para evocar ese mito. La ciudad de Teotihuacán tendrá 2.300 años como ciudad, y como asentamiento pongo que no tenga más de 2.800 años. Por lo tanto, es muy posterior a la época del mito. Luego fue hecha en memoria de, no es que el mito se haya ubicado literalmente ahí. Eso cualquiera nahuaca lo sabía, porque cualquiera que hable náhuatl sabe que Teotihuacán simplemente quiere decir santuario. Ahora bien, voy a leer directamente el mito. Está tomado de una compilación de leyendas en náhuatl que hizo el cronista Alarcón. Hernando Ruiz de Alarcón tuvo el acierto de poner las cosas en náhuatl y después en español. En caso de esta leyenda específica la pone directamente en español, pero se nota que tenía informantes de buena calidad que todavía creían en estas cosas. Porque no solo describe la leyenda de la manera plana como nos la enseñan en la escuela, sino que le da profundidades teológicas. Advierto, no le gustaba esta leyenda, porque esta es una leyenda avatárica. Y si algo no quieren o no querían los cristianos en esa época, es que los anahuacas tuvieran conciencia de haber tenido en su historia avatares. Es decir, profetas, sabios, personas capaces de crear cultura. Pues bien, dice el cronista en su tratado de las idolatrías, dice, una tradición que corría entre los indios dice que había dos mundos o dos modos de gentes. Así que este es el marco. Hay dos mundos. Hay un mundo que es el que vemos, el aparente, y hay otro mundo interno. El primer mundo, en que los hombres se transmutaron en el sol y la luna. El segundo mundo, que habiendo de ser la transformación según los méritos de cada uno. Así que él parte, y muy inteligentemente, parte de este concepto. Estamos hablando de un mundo concreto que él le llama el segundo, en que es según el mérito de cada cual. Y estamos hablando de un mundo arquetípico, en que en realidad ya no se trata de seres humanos, sino de astros, de imágenes. Luego, el cronista estaba entendiendo el lado profundo del mito. Yo sugiero a quienes estudian académicamente estas cosas que escuchen, que lean, que vean directamente lo que dicen las fuentes. El cronista está entendiendo lo que por lo general no se entiende. Y es que hay un cumplimiento arquetípico y un cumplimiento externo, o un segundo mundo, como le llama él. Recuerda también que es un lenguaje del siglo XVI, XVII. Y para fundar la adoración del sol, cuentan que se mandó a hacer una gran hoguera para que, probándose en ella, adquiriese méritos para la transformación. Aquí encontramos un tema teológico. Es que desde el punto de vista tolteca, la transformación es lo que en el cristianismo se llamaría la salvación. No ocurre por gracia divina, sino por mérito. Así que dice, se hizo una hoguera para que, probándose en ella, adquiriese méritos para la transformación. Luego, te pruebas, pasas la prueba, adquieres mérito, y ese mérito es la transformación. Te transforma. Nada de que un espíritu ahí arriba mágicamente dice, este se salva, este se va. ¿Ves? Así, mágicamente. Y nada tampoco de que, oye, yo como adoro a un espíritu y lo rezo y todo lo demás, él me va a hacer el favor. No, 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 no. Ese tipo de compromiso con la divinidad, eso no existía en Anahuac, eso es magia negra. Tampoco existía la idea de que la divinidad baja directamente a la tierra para salvar a nadie. No, ustedes van a ver en este mito que el individuo que se convirtió en Dios, de hecho, era el más humilde y el más despreciado de todos. No era un hijo de Dios. Porque la idea básica de la cosmovisión tolteca es que si no hay merecimiento, no hay nada. Y para merecer, tú tienes que ir de una condición inferior a una superior. Dicho, si quieren, de otro modo, no hay evolución de conciencia si no es a partir de un estado de subconsciencia. Por lo tanto, la manifestación divina en la tierra no es un acto mágico, sino un acto de elevación a través del cual adquirimos un determinado estado de conciencia. Esta es la base del mito que vamos a leer. Sigo leyendo. Establecieron ley que por medio del fuego alcanzarían honra y excelencia y quedarían como señores de lo superior. ¿Qué quiere decir que por medio del fuego se alcanzaría la excelencia?
De la purificación, de los méritos. Medio del trabajo, por medio del rigor, por medio del esfuerzo. Ese es el fuego. Así que ahora que leamos este mito, cada vez que yo lea fuego, ustedes van a entender trabajo, rigor, prácticas, ascesis, meditación, nahualismo, esforzarse, intentarlo. Eso es el fuego. ¿Qué significa, por lo tanto, salir del fuego? Como sol. Ya haber pasado esas pruebas. Iluminar a los demás, crear un camino, crear un modelo, la iluminación. Sigue diciendo, esta voz y esperanza de convertirse en dioses juntó enseguida a gran número de gente. Aquí lo divido en dos partes. Esta esperanza de convertirse en dioses. Fíjense, los dioses de Anáhuac no son seres en el cielo, son seres humanos que se convierten en dioses. Esa es la cosmovisión tolteca. No acepta un mundo de seres sobrenaturales, pero dice, cada uno de nosotros, humanos y demás, cada ser vivo, cada ser perceptor, puede convertirse en Dios si se esfuerza, si lo intenta. ¿Qué significa un Dios? Uno que manifiesta luz, uno que emana luz, uno que se convierte en guía. Así que todos los guías de la humanidad, los auténticos, son dioses desde el punto de vista de la toltequidad. Sacamos de esta visión de los dioses como espíritus en el cielo, eso no se creía. Pero no significa que no concibieran un mundo divino. El mundo divino era el producto del merecimiento. ¿Alguna cuestión, Rosa? Pues es muy interesante que nos aclares esto porque nosotros nos impusieron una cultura de que el hijo de Dios y pues decíamos, pues qué méritos tiene si ya es hijo de Dios, pues ya que, ¿no? Claro, ya la tiene toda hecha. era fácil, claro. ¿Sí? Es una cultura de no merecimiento, la que nos han impuesto. Sí. En la que hay un ser que mágicamente baja del cielo y te dicta un camino, y en la que la salvación no depende de lo que tú hagas, sino depende de cuánto adules a ese ser. Le llaman adoración, pero es adulación, sinceramente. Ponerte de rodillas delante de otro, por favor. Eso es adular a las malas. Y por otro lado, es una cultura que te dice, estate tranquilo, achántate, no trabajes, no hagas nada, porque finalmente todo depende de la gracia de un Dios. Aquí no importa lo que tú hagas. Es más, si puedes pecar mejor, porque así vas a confesarte y le dejas una lana al templo. El día en que no peque, se acaban los templos. Por lo tanto, en la doctrina cristiana, no pecar es un pecado. Es una doctrina aberrada, honestamente. Eso no fue lo que enseñó Jesús. Yo a cada rato hablo de Jesús porque he leído a Jesús y veo que Jesús dijo otra cosa muy diferente. Oye, si puedes interrumpirme con algo, te lo voy a agradecer. Pues, hablando de Jesús, recuerdo mucho que te dicen, pues sí, quien me siga mi camino, es lo que, o sea, sigue mi camino, sigue lo que hago, pero se malinterpretó el seguirlo como adularlo, como hincarte, postrarte, en lugar de levantarte y seguir y hacer en tu andar, tener ese merecimiento, porque pues realmente eso fue lo que hizo Jesús, trabajó y mereció las cosas. La verdad, lo que dijo Jesús fue, la verdad, ojalá libres de todo, no tienes que seguir a nadie. Eso fue lo que dijo Jesús, y está escrito. Todavía no han podido borrar ese pedazo, aunque él tiene ganas de borrar. Lo dijo, la verdad, ojalá libres, no seguidores. Y creo que Mahoma, es una manipulación. lo dijo. Es un aprovechamiento. Si me permites, la misma expresión la encontré. ¿Hola? Sí, sigue. ¿Hola? Sí, ¿me encontramos oyes? la misma expresión en el Islam. El que quiera comprobar lo que realmente predicó Mahoma, bueno, que abra el Corán, ahí lo dice. El que quiera ser iluminado, que busque su propia luz. No la mía, no la del libro, no de lo dice el Corán, palabra sagrada. El que quiera ser iluminado, que busque su propia luz. Este es el mito de un individuo que buscó su propia luz y se convirtió en iluminación del mundo. Obviamente, conviene estudiar, conviene aconsejarse, conviene seguir pisadas de quienes nos han precedido, siempre con cuidado, siempre sabiendo que cada cual está en su propia esfera perceptual y siempre con el ánimo de ir más allá, no de quedarse de seguidor, sino de ir más allá, porque en eso consiste la evolución. Si solo fuera a seguir, pues entonces nadie va a la cabeza y no se mueve la columna, ¿no? Pues hay que atreverse a entrar al misterio, a entrar al vacío, a entrar allí donde no hay ningún maestro, donde no hay nadie que te dé una ley, que te dé una orden, donde no hay libros. Pero bueno, sigamos. ¿Ibas a decir algo, Rosa? No, pues aprovechar que es la ley del cambio, que es lo único que realmente existe, que las cosas cambian, y si estamos anegados con un
dándole vueltas a lo mismo, pues como dices, no hay evolución, nosotros estamos hechos para Sí. evolucionar. Sí, Ya que lo adelante. mencionas, vamos a filosofar brevemente. La ley del cambio significa que las cosas cambian para bien o para mal. Para mal es muy fácil, para abajo es muy fácil, pero para arriba es difícil. Por lo tanto, para que cambien para bien hay que sacrificarse. Y en eso consiste el mito que estamos leyendo hoy. Sigue diciendo el mito que esta esperanza de convertirse en dioses juntó a un gran número de personas. Estoy hablándoles de un momento hace unos, vamos a decir, 4.000 años, para ser más exactos, en que se creó, por decirlo así, la religión mesoamericana. Quien no le guste la palabra religión, bueno, les sugiero entonces que piensen en náhuatl o que piensen en maya, van a encontrar la palabra correcta. Mientras hablemos en español, yo voy a usar las palabras que entiende todo el mundo, ¿no? La religión, es decir, el sistema de creencias y prácticas de los antiguos mesoamericanos se definió hace unos 4.000 años y parece que el profeta, la persona que llevó esta tarea, fue Nanahuatzin. Dice, estando la hoguera encendida para la prueba, comenzaron la empresa los potentados primero que los humildes. En otras palabras, este reto de lanzarse a la hoguera del merecimiento lo asumieron primero los sacerdotes, los dignatarios, los políticos, los líderes, los que se creían importantes. Y desplazaron a los humildes. Aquí encontramos otra enseñanza ya de carácter moral. La cosmovisión tolteca no le hace mucho caso a los títulos. No importan los títulos, importa el trabajo real. Y eso es lo que está explicando este mito. Así que los ricos y vamos a decir, los que se daban importancia, porque no se trata tanto de tener riqueza como de creerse una gran cosa. Estos seres importantes se adelantaron y trataron de pasar la prueba, pero sigue diciendo, no prevalecieron porque, aunque los animaba la ambición, los arredraba el temor. Es decir, trataron de echarse a la hoguera, pero no prevalecieron, no pudieron hacerlo. Así que llegando a la prueba, unos se quedaban en el primer paso y otros en el segundo. Aquí encontramos una clave iniciática, ¿ok? Pero bueno, esto ya es para un tema de nahualismo, es un tema aparte. Solo les quiero decir que el trabajo, la hoguera, no es una cosa plana, tiene pasos, tiene todo un proceso. Muchos se lanzan, pocos llegan al final. Entonces, sigue diciendo el mito, entonces Centeot Ignopilzintli era el nombre completo de esta deidad, por decirle así, habló a un enfermo que allí estaba, buboso y llagado, que en su lengua se llama Nanahuatzin. Vamos un poquito atrás. Centeot Ignopilzintli, ¿qué significa? ¿Lo traducen? Pues Centeol es como el primero, es el al maíz también le llaman. Primero divino, único divino, el divino, el más divino si tú quieres. Sí. Ignopilzintli. Ay, no sé. Quiere decir huérfano. Huérfano. ¿Pero por qué huérfano? Porque no tiene padres. Es el primero, es el único, no tiene padres. ¿Ves? Centeo Ignopilzintli significa el que sale de sí mismo, la divinidad que sale de sí mismo. Con esto no estaban hablando de un Dios en el cielo, sino estaban hablando de esa divinidad latente que está en cada uno de nosotros. Esa fue la que habló con Nanahuatzin. Ese estado de latencia, que no tiene padres, ¿por qué? Porque es primaria, es lo divino. Es decir, no tiene nada antes, no deriva de nada. Está en cada uno de nosotros. Claro, podemos escucharla o callarla. Y es muy común callar esa vocecita de la divinidad dentro de nosotros, creyéndonos una gran cosa en el mundo del tonal, ¿no? Ese Centeo Ignopilzintli es el Nahual. Este habló con un enfermo, dice que allí estaba buboso y llegado, que en su lengua llaman Nanahuatzin. Miren, la insistencia en que se hable de las búas, de las marcas en la piel de Nanahuatzin, a mí me llama la atención, porque recuerden que Nanahuatzin es el nombre del sol y significa literalmente manchado. Nanahuatzin quiere decir manchado. Yo pienso que hay una enseñanza astronómica, es decir, le pusieron ese apodo al sol porque estaba manchado. Y a partir de la contradicción, de la ironía, del hecho de que el astro que nos ilumina, tenga manchas, diseñaron un mito que aplicaron al profeta de aquella época, cuya vida fue diferente. Obviamente, su vida no fue este mito. Este mito es una elaboración posterior. Yo pienso que a partir de que detectaron las manchas del sol. ¿Cómo detectaron las manchas del sol? Es muy fácil, ¿eh? Eso con un vidrio de obsidiana se puede ver el sol, se ven sus manchas.
pienso que por eso también al sol le daban el ciclo de sus manchas. Es decir, el ciclo del sol es el ciclo de sus manchas. Y no creo que eso sea casualidad, ¿no? Pero bueno, es una digresión astronómica. ¿Tienes algún comentario hasta ahí? Pues que en alguna ocasión había leído que nuestros antepasados conocían en los ciclos de las manchas solares, que eran aproximadamente de 11 años. Sí. Y yo no creía, la gente se burlaba, ay, ¿cómo crees que nuestros... Mira, en realidad es muy fácil de conocer. Es extraño que la cultura occidental no lo haya conocido hasta hace poco, porque en realidad es muy fácil. Es simplemente observar, se ve a simple vista, no es que necesite buena vista ni nada. Luego, no es nada sorprendente que ellos conocieran eso. Sorprendente es que en las academias no se sepa ese detalle. Pero eso es un tema aparte. Vamos a seguirle. Fíjense que sigue diciendo el mito que este Centeotl le dijo a Nanahuatzin que habiendo un premio tan grande, ninguno de los mandates se atrevía a pasar la prueba. Y le dijo que se señalase él entre todos y les quitase tan gran premio de las manos, entrando en el fuego antes que los demás. En otras palabras, ese espíritu de divinidad incitó a un individuo cuyo nombre no tenemos, o por lo menos no lo vamos a decir aquí, cuyo nombre propio probablemente haya quedado en la historia, pero hay que investigarlo. Y este individuo, apodado después Nanahuatzin, se sintió llamado a ser el profeta de su época y fue y lo hizo. Pero dice, el enfermo se excusó con que los poderosos no le dejarían llegar, pero el dios insistió persuadiéndole a que se arrojase en el fuego. Otra leyenda, otro mito también sobre Nanahuatzin nos dice que en realidad no solo se lo impidieron, sino que incluso trataron de matarlo. Lo escarnecieron, le dijeron todo tipo, decían, ¿cómo vamos a aprender de un individuo que es un pobre diablo que anda rodando por la tierra, que no tiene ni casa, que está lleno de manchas? ¿Cómo vamos a aprender algo de ese individuo? Ese individuo no puede ser profeta. Así decían los poderosos de su época, de los cuales solo se conserva el nombre de uno, y eso porque se colgó de la sombra de Nanahuatzin. Así que fíjense cómo es de irónica la historia. De pronto las tortillas se viran. Sigue diciendo. Entonces el pobre buboso se determinó. Los poderosos le detuvieron, zahiriéndole, es decir, ofendiéndolo, que una persona tan vil se atreviera a una empresa tan competente. De esta manera le detuvieron una y otra vez, pero a la tercera logró pasar sin que le viesen. Aquí estamos hablando de detalles ya históricos, de cosas que pasaron. Se han perdido los puntitos, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero es evidente que en esta gesta de Nanahuatzin, una y otra vez lo persiguieron. Fue algo muy similar a la historia de Seaca Topilsi. Luego, el enfermo se arrojó en medio de aquel furioso fuego, con cuyas llamas purgó su enfermedad y quedó hermoso y luciente como el sol. Así que fíjense, lo que le daba temor a los demás, en realidad era remedio para los problemas. En cuanto Nanahuatzin se lanzó al fuego, se quemó su enfermedad, desapareció su enfermedad. ¿Y qué quedó en él? El lado interno, lo resplandeciente. Es decir, se quemó el lado de afuera, quedó el lado interno. Y el lado interno era un sol, era como el sol. En otras palabras, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, el autosacrificio, hizo que redimiera sus problemas como ser humano normal, común y corriente, y que se manifestara como lo que realmente era en potencia, una bola. Esto, insisto, nos lleva de nuevo a la teología tolteca, que dice que no se trata de esperar la gracia o de esperar la salvación, se trata de adelantarse. Y si uno no se adelanta y si uno no se arroja al fuego, no va a ser salvo. Insisto, esto es una metáfora, ¿ok? No estoy hablando de fuego literal. ¿Alguna cuestión, Rosa? O sea, es que estoy quedando así como que pasmada, que sí, esto es una historia avatárica y como que de enseñanza, ¿no? Para que tú realmente veas que de ti depende pasar, lanzarte a este fuego, es tu voluntad, tu decisión. Claro. Y es una enseñanza bastante clara, si te fijas. Está, digamos, en un lenguaje mítico, pero es bastante sencillo de descifrar. Pero entonces asusta. Le digo que el enfermo se... ¿Sí? Dime. Digo, asusta cuando la lees a primera vista, dices, oye, pues con razón pedían sacrificios para el sol, ¿no? Porque tenías que arrojarte. Es parte del asunto. Es parte del asunto. Mira, la verdad asusta. Así de sencillo. Si no te asusta, no estás en el camino. El camino es sacrificio. El camino es merecimiento.
El camino no es esperar. La cosmovisión cristiana nos adaptó a esperar por divinidades mágicas. Y entonces, pues, lo estoy viendo constantemente. ¿Sabes qué? Tienes que quemarte un poco, tienes que mojarte por lo menos si quieres comer pescado, tienes que sacrificarte un poco. ¿O qué quieres? ¿Que todo te lo ponga en la boca? Así no va a ser. Si quieres esperar, te va a sorprender la muerte. Y morir esperando por lo que pudimos haber hecho en vida, esto está terrible, ¿no? Fíjense que la enseñanza tolteca dice que la vida es una oportunidad y hay que aprovecharla. Y mira que la mayoría de las personas dicen, pues, ay, si Dios quiere, ay, la voluntad de Dios, ay, ya será. Y entonces ya con esa, ya se bloquean y no hacen nada porque tiene que ser voluntad de arriba. Menoscabas, opacas, exacto, dejas de lado tu propia decisión, tu propia voluntad. No significa que lo podamos hacer todo, pero significa que podemos hacer todo lo que está dentro de nuestras manos. Y que renunciar a eso es indigno, es reducirnos otra vez al estadio animal. Si nosotros podemos hablar, si nosotros estamos sentados en una silla y no colgando una rama, si nosotros vamos a comer hoy comida cocida y comida nutritiva y no carroña en la maleza, es porque alguien se esforzó, es porque alguien lo hizo. ¿Cómo se honra ese esfuerzo? El esfuerzo de Nanahuatzin, el esfuerzo de tantos otros. Hombre, correspondiendo, haciendo lo que nos toca. Esa es la enseñanza tolteca. Sigo diciendo lo siguiente. Bueno, ya les saben que lo retuvieron 3 veces, pero finalmente se escondió y logró meterse al fuego, salió convertido en sol. En premio de su ánimo y sufrimiento, mereció la transmutación y subirse al cielo y ser adorado por Dios. Esta frase, aunque viene de un cronista español, define la posición tolteca. En premio de su ánimo y sufrimiento, mereció subirse al cielo y ser adorado por Dios. Así que, lo siento, pero no, los anahuacas no creían en un mundo de seres sobrenaturales. Creían en un mundo humano y en un mundo de merecimiento. Y por eso dice el cronista Alarcón, el cronista Hernández, en Antigüedades de las Indias, dice, a ellos les repugnaba que lo que no fue ser humano ni estuvo revestido de carne obtuviese distinción divina. Sigo leyendo. Pero luego que salió purificado de la hoguera, fíjate, esto es un tema interesante que casi no se conoce. Luego que salió purificado de la hoguera, se arrojó dentro de un estanque de agua muy fría que estaba también preparado para la prueba. Y habiendo salido de él muy limpio, luego pasó al cielo donde se ocultó. Generalmente nos hablan de cómo Nanahuatzin se arrojó al fuego, pero no nos dicen que después de salir del fuego se arrojó a un estanque de agua fría. ¿Qué significa esto? ¿Qué tú crees, Rosa? Pues el agua limpia. No sé, pero es que yo ya estoy muy contaminada para el pensamiento europeo, perdóname, mejor. Mira, hay un tema básico que te va a orientar aquí. Hay un tema básico. Fuego y agua. ¿Cómo se dice eso en náhuatl? ¿Atlachinoli? Atlachinoli. Es el tema del atlachinoli. No se trata de fuego, se trata de fuego y agua. Se trata de un atlachinoli. Literalmente A de atl, agua, y tlachinoli, quemado. Agua quemada. ¿Qué significa quemar el agua? Pues es que son las dos opuestos que se juntan y crean un tercero como el vapor, no sé. Para empezar, aquí hay un acto de trascendencia. Toda trascendencia, toda sublimación, todo acto de evolución implica dominar una oposición. Primero tú tienes elementos heterogéneos, después los opones y los conviertes en polos y finalmente aplicas atención, aplicas fuerza y los dominas. Y cuando lo dominas se manifiestan propiedades superiores. Esto lo tienes, por ejemplo, hace, ¿qué será? Bueno, ya hace más de 2000 años empezaron a experimentar quemando el agua. Los griegos quemaban el agua, probablemente también los egipcios, los babilonios, puede que aquí también en América. ¿Y qué hacían? Al quemar el agua producían vapor que generaba presión y con eso movían un pequeño artefacto y demás. Ya hace 4 siglos alguien lo convirtió en un motor y gracias a eso pues hoy tenemos transportes eficientes y tenemos un mundo adelantado, ¿no? En otras palabras, el agua quemada, lo que parecía que era una oposición irreconciliable, irreductible, agua-fuego, resultó que es la base, es el principio de una trascendencia, de un acto de trascendencia. Eso que vemos ahí en la imagen, esa locomotora es agua quemada, es atlachinoli. No estoy diciendo que el concepto de atlachinoli se reduzca al agua y al fuego literal. Eso es solo una imagen externa de algo que ocurre dentro de nosotros.
Nosotros, por ejemplo, tenemos contradicciones. Queremos hacer una cosa, pero el cuerpo no quiere, la mente cree esto y la experiencia te dice otra cosa. Estamos llenos de contradicciones. Si reducimos esas contradicciones aplicándoles atención, el resultado es un salto de orden de la conciencia. Es un estado superior de conciencia. Lo vemos, por ejemplo, a nivel popular, a nivel cultural. Todos sabemos, digamos, que a la energía en Anáhuac le llamaban Centeotl, Hunapku, y para los estudiantes de historia de Hunapku es un término maya antiguo, antiquísimo. Eso se puede probar, no es de origen colonial, ¿ok? Es equivalente a Centeotl, que ha dejado huellas desde hace milenios en la iconografía mesoamericana. Pues bien, Hunapku, Centeotl, significa divina unidad. Sin embargo, ahora si vamos a la tradición, a las tradiciones que lo primero que te dice, era un pensamiento dualista. Disculpen, no era un pensamiento dualista, era un pensamiento unitario, lo está diciendo la palabra. Era unidad, ¿ok? No dualismo, unidad. ¿Por qué se dice hoy que el pensamiento anahuaca es dualista? Porque los cristianos tienen un pensamiento dualista. Los cristianos creen en un Dios y en un diablo irreductibles. No hay un ser superior que encarne el concepto de aquello que reduce a Dios y el diablo y por lo tanto es de salto de orden. No, eso no existe en el pensamiento cristiano. Son irreductibles, absolutos. No hay manera de que convivan. En otras palabras, el pensamiento dualista cristiano se refleja después en la tradición anahuaca y salen con la historia de que era dual, cuando el término centeo te está diciendo que era unitaria y el término meteo te está diciendo que era unidual trinitaria. Para cualquiera que entienda náhuatl clásico, obviamente. Pues bien, ¿a dónde voy con todo esto? El mito que coloca a Nanahuatzin primero en el fuego y después en el agua está evocando el tema de la tlachinoli. Para entenderlo mejor, vamos a tocar muy brevemente la historia de Seaca Topiltzin. Si ustedes se acuerdan, Seaca Topiltzin, quien vivió hace poco más de 1000 años, fue también un profeta. De hecho, a Seaca Topiltzin le llamaban el hijo de Nanahuatzin, porque era en el linaje profético. Este tal Seacatl, que era de lo que hoy se llama la ciudad de Tula, fue muy perseguido porque hizo una reforma religiosa, lo quitaron, él era gobernante, lo quitaron del poder, se exilió en la zona maya, después regresó a la zona náhuatl, lo persiguieron para matarlo, y finalmente por la zona de Chocamán, que está en Veracruz en la actualidad, lo orillaron a una montaña y para que se salvaran sus seguidores tuvo que prenderse fuego. Ya cuando se mató, pues dejaron de perseguir a su gente y lo dejaron vivir, ¿no? Pero dice la historia, porque ya esto es histórico, dice lo siguiente: él se prendió fuego, se quemó, y sin embargo, 4 tonalpohualis después, lo vieron por la costa de Coatzacoalcos, también en Veracruz. Arrojó su manta al mar y se fue a través del agua para el este. Bien, tenemos dos muertes. Fuego y por agua. Igual que en Nanahuatzin, primero fuego y después agua. ¿Ok? ¿Qué tú crees de esto, Rosa? Pues no sé, pero de repente se me vino así el águila que ponen en el escudo, pero tenemos en una versión anahuaca donde tiene una tlachinoli, o sea que ahorita de repente vi el sol que me dijiste en Anahuatzin y el atlachinoli, a lo mejor también ahí hay parte de eso, ¿no? Muy importante, esa observación está muy buena. Esa observación es medular, porque cuando tú ves al águila, el águila del escudo mexica, digamos, cuando tú lo ves con una tlachinoli, con una corriente de agua y de fuego en la boca, en realidad estás diciendo que esa águila ha trascendido la dualidad, se ha ido por encima de ella. En el escudo la vemos con una serpiente que representa lo mismo, representa lo mismo en el simbolismo. Así que va a encontrar en la iconografía mesoamericana águilas y serpientes o águilas y tlachinolis, bastante de los dos grupos. Ahora bien, específicamente el águila con el atlachinoli tiene un significado más. La palabra atlachinoli se usaba comúnmente para decir guerra. Si bien la guerra tiene un nombre propio que es yaoyotl en náhuatl, pero ordinariamente se le decía el atlachinoli, el agua quemada. Así que entiendan que atlachinoli también es guerra. Obviamente tú no puedes reducir agua y fuego para hacer un motor si no metes al agua y al fuego en un combate. Tienes que encontrar el modo de trabar combate, de hacer una guerra. No vas a trascender
Si no combates contra tus debilidades, contra tus limitaciones, contra tus miedos, contra tu ignorancia, no vas a trascender. Es un combate. Por eso es que los antiguos anahuacas se definían a sí mismos como guerreros. Si tú buscas en la fuente, vas a ver que ellos no se llamaban los pacíficos, se llamaban los guerreros. Y mira cómo la historia lo trastoca. Para Guerrero es buscapleito, ¿no? No tratar de buscar una superación. Lo que cada cual haga con el concepto de guerra es su rollo, pero no tenemos que reducir un concepto noble, un concepto elevado, a un uso bajo. Realmente los conceptos no tienen la culpa del modo como los usa la gente, y el concepto de guerra contra las propias debilidades es muy noble y es muy necesario. La otra opción es achantarse y dejar que las debilidades te coman. Finalmente te va a pisar la tierra, ¿verdad? Pero te puede pisar como un héroe o como un gusano. Puedes morir como héroe o como gusano, y eso cambia muchísimo las cosas. Y eso lo sabe quien lo vive. Así que para esta persona que me dice, no, pero es que es un problema de fe, ¿sabes qué? Las vivencias son un problema de vivencia personal. Mis vivencias no las tienes tú y yo no tengo las tuyas. Así que estamos reducidos, somos una burbuja perceptual individual. Cada cual sabrá lo que hace con su energía. Siguiendo en el tema del agua y el fuego, fíjate, recuerda que a Topilsi también le pasó lo mismo, pero si tú te vas, por ejemplo, a Viracocha, en la zona andina, Viracocha, este señor, cuyo nombre propio era Tonapa, digamos, Tonapa Viracocha, él lo dice el mito. Primero se incendió en una sierra llamada Cacha y después lo vieron caminando sobre el océano, ya perdiéndose en el horizonte. Si te vas, por ejemplo, para la zona, no sé, la cultura cristiana, y lees la historia de Jesús, bueno, tú ves que primero lo clavan en una cruz y después se va en una nube. Primero el tema del fuego. Quiero decirte que fuego significa herida, sufrimiento, sangre. Eso es fuego. Lo rojo. Y la nube, por supuesto, significa el agua. Si te vas para la zona hindú, vas a ver que en la historia de Buda primero lo envenenan y después se va en un arco iris, otra vez el tema del fuego y el agua. Y así lo vas a encontrar en todas partes. En la historia de Krishna, idéntico. Es decir, el mito del fuego y agua está en todas partes de la Tierra, no es solo de acá. Y representa algo muy profundo. ¿Qué quiere decir quemarse y después echarse al agua? ¿Quemar qué? ¿Y arrojar qué al agua? Aquí está la enseñanza directa. Aquí está la enseñanza que aplica a cada uno de nosotros. El mito lo dice. Cuando Nanahuatzin se arrojó a la hoguera, quemó sus manchas, quemó sus limitaciones, quemó sus problemas, quemó su forma humana. Entonces, ¿qué fue lo que se arrojó al agua? Lo que queda después de la hoguera, lo irreductible, la esencia, la realidad espiritual. Que la realidad espiritual no es un espíritu en el cielo, la realidad espiritual es un potencial de trabajo. Espíritu es energía, un potencial de trabajo. Eso fue lo que quedó. Desapareció su cuerpo, pero todavía estamos hablando de él miles de años después de 5 siglos de intento de aculturación y de olvido. Seguimos hablando de él. Es decir, resucitó, permaneció. Eso es lo que significa arrojar la esencia al agua. Lo mismo pasa con Topilsi. Su cuerpo desapareció en la hoguera, pero su esencia se arrojó al mar y se hizo universal, se hizo cósmico. Y por eso hoy seguimos hablando de él. Ese es el tema de la Trashinoli en lo que nos concierne como individuos. Quiero decirles que, sí, para terminar el mito dice así. Al ver este suceso, uno de los señores, corrido de que un buboso, es decir, molesto de que un buboso hubiese alcanzado tan gran honra e irritado de la envidia, se arrojó también en el horno, pero hallándolo templado debido a la prueba del primero, no pudo llegar a tanta pureza, entonces no se convirtió en sol, sino en luna. ¿Qué significa esto? Este señor se llamaba Tecusistecatl, que quiere decir el señor del caracol, digamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué tú crees que significa Tecusistecatl en la historia de Nanahuatzin? Pues el caracol es un símbolo muy importante en Quetzalcóatl. ¿Aquí lleva algo implícito? Caracol significa ciclos. Ciclos. Las espirales son los ciclos. Entonces lo que tenemos aquí es una historia que nos dice que primero Nanahuatzin se arrojó y se hizo sol, y después otro que venía detrás, al ver eso también se arrojó, pero ya se quedó únicamente de luna y se sometió a los ciclos.
La luna representa, es el astro de los ciclos. Sí. ¿Ve? ¿Qué quiere decir esto? Está hablando en una de tantas aplicaciones, ¿no? Está hablando de lo siguiente. Una vez que un avatar quema la historia, incendia la historia, cambia la historia, porque la verdad es que la historia es la sombra de la actividad de los avatares. Nosotros hablamos una lengua cristiana, ¿por qué? Porque hubo un tipo al que llamaron Cristo. Los musulmanes siguen la huella de otro, y los budistas, y así. En todos lados, estos señores son los que parten la historia. Después de ellos viene un conjunto de sacerdotes continuadores, que son de carácter lunar, que vienen cíclicamente. En Anáhuac eso se materializó muy literalmente. Es decir, después que desapareció Seacato Pilsen, se instituyó que hubiera cada 52 años, cambiaban al sumo sacerdote y este llevaba el nombre de Quetzalcóatl. El sumo sacerdote se llamaba igual que el avatar, pero no era el avatar. Era un ser sometido al ciclo, era un ser de mucho menos impacto. En la cultura era simplemente un continuador. Cada cual tiene su función. ¿Alguna cuestión, Rosa? Pues a ver, aquí me estás hablando de esta lectura que está en náhuatl, pero me imagino que hay varias culturas, hay residuo de algunas otras lenguas, la maya, no sé, me imagino, no sé, a lo mejor si la wixárika o las culturas de Oaxaca tienen reflejo de este Nanahuatzin. De mito. De sí, este mito. Por supuesto. Sí, si quieres entonces terminamos lo que dice el cronista Alarcón. Dice, con esta historia fabulosa se funda lo que hoy hacen los indios en sus idolatrías al sol, cuando llevan ofrendas a las cumbres de los montes y a los estanques de agua. En esa época, en la época que escribió Alarcón, las ofrendas a Nanahuatzin no solo se hacían en la cima, que es la luz, que es el fuego, sino también en los estanques, en lo profundo de las cuevas y demás, se hacían ofrendas dobles, ofrendas de atlachinoli. Esa tradición ya va desapareciendo porque se pierde el sentido de qué significa todo esto. Pero recuerden, las ofrendas, el culto a Nanahuatzin era, digamos, polar. Tenía un lado de fuego y un lado de agua. Esto es importante para entender la cosmovisión. Pues bien, respecto a lo que tú preguntas, sí, mira, cuando abrimos es que ahorita me acordé de las construcciones, las pirámides, en el fondo tienen abajo agua y como que son marcadores solares, como que son las dos cosas. Es una montaña y es un subterráneo, una cueva, generalmente una cueva, a veces eso es algo construido, o por lo menos un cenote o algo así. La parte fálica, lo que va para arriba, la pirámide, es fuego. Y el agua, por supuesto, es agua. La cueva es agua. De hecho, tú entiendes que ahí hay también un simbolismo sexual generativo, en el mejor sentido del término. ¿Por qué? Porque las pirámides representan el cosmos, es decir, el acto de creación, cómo se crean las cosas. Es una oposición agua-fuego que produce en el plano medio, en el Tlaltipac, produce la manifestación de las cosas. Ahora bien, me pregunta si la historia de Nanahuatzin se conocía en todas partes. Sí, con diferentes nombres, pero sí. Pues según la lengua así le llamaban. En el caso de los mayas le llamaban Nanahuatzin tal cual porque los mayas usaban mucho la lengua náhuatl, que es la de la época de Topiltzin, y en menor medida el náhuatl, que fue lo que se desarrolló después. Por ejemplo, en el Popol Vuh aquí les traje una cita que dice: tú, Dios del cielo y de la tierra, corazón del cielo y de la tierra, Nanáhuac Huracán, conquistador serpiente emplumada, dador de conocimiento, abuela del día y de la luz. Repito, Nanáhuac Huracán. Nanáhuac, ya saben, Nanáhuac es lo mismo que Nanahuatzin, reducido al maya. El maya le quita el chin a los términos del náhuatl y el náhuatl. ¿Por qué le llaman huracán? ¿Qué significa huracán en quiché? Huracán pues significa primer paso. Sí, es como los huracanes que terminan en una patita, ¿no? No. La palabra huracán ya viene del Caribe, pero en maya, en quiché, huracán es una composición de hu, uno, y racán, que quiere decir pierna, cuando lo dice solo, y si lo dice compuesto con un número, quiere decir paso, huella, ciclo, etapa. ¿Por qué? Porque Nanahuatzin fue el fundador del quinto sol, fue el primer paso del quinto sol. Recuerden que a los profetas de la serpiente plumada se les identificaba con un número seguido de la palabra paso. En el caso del náhuatl es, por ejemplo, el caso más conocido es Naxitl, el cuarto paso. Pero si buscan en la iconografía van a encontrar Yexit, tercer paso,
Y ya en el Popol Vuh aparecen primero y segundo paso, Hurracán, Capracán. Ahora bien, Seacatopiltzin-Nachitl, ¿no? Seacatopiltzin-Nachitl es su título completo, es decir, Nuestro Señor Uno Caña, cuarto paso, obvio, Seacatopiltzin-Nachitl que sacó. Nuestro Señor Uno Caña, cuarto paso de la serpiente plumada. Eso lo van a encontrar en todas partes. Esa es una de las cosas más socorridas, tanto en los textos escritos que mencionan ya de palabra el número, como en la iconografía, donde se ve el número con la huella del pie, ocasionalmente la de la mano, representando el advenimiento del profeta. Cuando en el Popol Vuh entonces se le llama a este que iluminó al corazón del cielo y de la tierra, se le llama Nanahuatl Huracán, se está diciendo que nuestra cosmovisión, nuestra historia, la historia moderna, se basa en ese primer profeta, el fundador del quinto sol. ¿Bien? Ya para ubicarlo literalmente en la historia a través del calendario, requerimos hablar de calendario, eso nos desviaría un poco, pero quiero decirles que está perfectamente amarrado y es muy fácil de ubicar. ¿Alguna cuestión sobre esto? Pues qué impresionante que tejen la astronomía, la mitología y la construcción de ciudades con el mismo mito. Todo está tejido, todo tiene algo que ver y las metáforas y todo es uno. Genial. De hecho, todo es uno en intento. Pero en manifestación hay todo tipo de opiniones y de ideas, pero todo es uno en intento. Finalmente, los que lleguen van a llegar a la unidad. Los que lleguen, los demás van a hacer materia prima. Pero bueno, ¿a dónde voy? Fíjate que a cada rato trato de hacer un comparativo con profetas y doctrinas, enseñanzas del viejo mundo, porque no quiero que se pierda de vista lo siguiente. Los anahuacas no eran extraterrestres, eran seres humanos normales, dentro de un contexto histórico. América se quedó separada del viejo mundo hace apenas 12, 13 mil años. Para entonces ya existían todas estas ideas. Incluso la mayor parte de los símbolos ya existían. En otras palabras, las comunidades de América hay que verlas como parte de un continuo mayor. Aislarlas significa reducirlas, entonces no ver sus alcances. Es muy común la tendencia entre los que luchan por las raíces, es reducir para poder entender mejor, pero no, tenemos que esforzarnos y entender las cosas en su contexto. Solo en el contexto universal es que brilla realmente la civilización de Anáhuac como la del Tahuantinsuyo, porque entonces tú empiezas a ver al ser humano y ya no simplemente a un individuo de una etnia en un lugar haciendo cosas idiosincráticas, no, al ser humano. Estás viendo lo que unifica a la humanidad. A la humanidad como propuesta, quiero decirles. En la composición de Anáhuac la humanidad todavía no existe, es un intento, estamos llegando a ser humanos, todavía somos monos. Pues bien, un tema que yo quería mencionarles que viene en la historia de Nanahuatl se parece mucho a la historia de Jesús o a la historia de Krishna o a la de Zoroastro. Todos ellos nacieron de vírgenes. La de Huitzilopochtli nació de una virgen, según se dice. Y aquí en Nanahuatl también se cuenta. Les traje dos citas. La primera es del libro, bueno, ambas son del libro Teogonía e Historia, están separadas. Dice una: Teogonía e Historia son los papeles que recopiló Motolinia, según se cree, en el año 1524. Es decir, son historias muy tempranas, cuando todavía los anahuacas no eran cristianos. Dice: él quiso que su hijo fuese sol. Así que aquí le está diciendo a Nanahuatl el hijo de Quetzalcóatl, el cual era hijo sin madre, es decir, hijo espiritual. Y para hacerlo, lo arrojó a una gran lumbre y de ahí salió hecho sol para alumbrar la tierra. Fíjense, hijo sin madre. Dice otra cita: en este tiempo había un dios llamado Piltzintecutli y su mujer Xochiquetzal, los cuales tenían un hijo que no era suyo, pero lo criaban, hijo adoptado, llamado Nanahuatl, es lo mismo que Nanahuatl, es decir, manchitas, cuyo padre humano se decía Ispapalot y su madre humana Cuscameau. Pues, aclara, los dioses tomaban cuerpo y figura humana cuando les parecía. En otras palabras, aquí el cronista se está dando cuenta de un detalle. Su inmaculada concepción es celestial, pero en la tierra tienen padre y madre como cualquiera. ¿Ves? En otras palabras, son seres humanos normales que llegan a un estado de inmaculada concepción. Es un mito al revés del que nos ha planteado el cristianismo externo, el cristianismo exotérico. En el cristianismo externo, pues Jesús es el Hijo de Dios y va a la tierra porque Dios le dio la gana.
a través, no directo, pero sí a través de un ave, quién sabe. Bueno, en la cosmovisión anahuaca se dice exactamente lo contrario. Los profetas son seres humanos normales, incluso con problemas, y que de pronto llegan a un estado de inmaculada concepción. ¿Qué quiere decir la inmaculada concepción? No es antes, es después. No es una gracia divina, es un resultado, es un mérito. ¿Qué quiere decir la inmaculada concepción? ¿Que te haces tú a ti mismo? ¿Un moyocoyani? Moyocoyani. ¿El que te hace a sí mismo? El ser humano se hace a sí mismo. Ya no necesita de tradiciones, de padres, madres, de historia, de sociedad. No necesita nada de eso. Se hizo a sí mismo. ¿Por qué? Porque descubrió la fuente que tiene dentro de sí, la fuente de energía. Se convierte en Senteot, el único. Si es único, entonces no tiene precedentes. ¿Ves? Esta es la metáfora, esta es la enseñanza, digamos, teológica que encontramos en el mito de Nanahuatzin. Estos mitos tienen otras claves, se puede leer de otras varias formas. Esto también tiene una enseñanza histórica, les he hablado levemente de eso, pero la historia de Nanahuatzin se puede seguir. Es uno de los grandes profetas de la humanidad y sorprendentemente solo nos enseñan que como si fuera un cuento de niños. De ahí no pasa. Es el fundador de Anáhuac. Oye, Frank, ¿y sería mucho abusar de ti en ese pedacito que leíste de sus papás, que tiene primero una papá y otro Pincintecutli y Xochiquetzali? ¿Nos podrías traducir los términos de los cuatro, por favor? Si quieres lo hacemos en otro momento porque acabo de cerrar el documento y no le dejé copiar. Pero si quieres lo busco en el original. ¿A dónde voy? Cuscamiau, que su madre humana significaba la enjollada, y su padre humano se llamaba, ¿cómo se llamaba el padre humano? Bueno, no me acuerdo ahora. En cuanto a Xochiquetzal y Pincintecutli quiere decir el señor, era el título que le daban a Nahual, que sacó. Y Xochiquetzal ya sabes que quiere decir pluma preciosa. Xochiquetzal, literalmente que sal florido, quiere decir preciosidad. Cuando se habla de Pincintecutli, Xochiquetzal o de Quetzalcóatl, Xochiquetzal se está hablando de el estado de conciencia representado por Quetzalcóatl y la naturaleza que recibe ese estado de conciencia, es decir, la manifestación en el mundo, en el Tlatipa, en la naturaleza de la divinidad. Gracias, sí, porque sé que todo lleva, como dices, una metáfora, a ligar algo que no percibimos porque estamos contaminados con la cultura de Europa o invasora, y luego se nos pasan esos nombres y no entendemos el porqué, el significado, porque obviamente tiene una gran metáfora atrás de todo esto. Gracias. Así es. Compañeros, si quieren opinar, cuestiones. Estamos todavía en tiempo, ¿eh? Estamos en tiempo. Sí. Muchas gracias por compartir. Chignahui, ¿nos puedes dar, por favor, los comentarios, algunas preguntas de las toltecas, por favor? Saludos a Lucio Durán, saludos. Ricanflow, Acna, Bamicuri en movimiento, Pepe López desde Uruguay. Tenemos muchos seguidores ahora en el sur. Quisiera hacerte una pregunta, es Carla de Chile. Dice, Frank, ¿por qué en los últimos milenios los profetas son hombres? Carla, no es así. De hecho, siempre hay de hecho, decirles hombres es exagerar. El mito los presenta generalmente como andróginos o célibes. Involucran ambos principios, femenino y masculino. A veces esto se desdobla. En el caso de Nanahuatzin tenemos Tecusiteca, Nanahuatzin, siempre es un par. En el caso de Seacatopilsi, Xolotl. En el caso de Zipatona, es Zipatona, Ochomoco, etc. En Anáhuac generalmente se mencionaban los nombres de los dos componentes del par. En el viejo mundo no, porque el viejo mundo es machista. Pero también si te vas al viejo mundo vas a encontrar que hay una historia oculta. El componente masculino del par representa el mundo externo, el tonal, y por lo tanto la actividad pública. Es decir, lo que se conoce. Y el componente interno, femenino, representa la enseñanza esotérica, el nahual. A ver, el nahual es oculto, el tonal es expuesto. En Anáhuac esto quedó muy bien tipificado porque los sucesores de Quetzalcóatl, es decir, estos sacerdotes que asumían la batuta entre un avatar y el siguiente durante más de 1000 años, estos sacerdotes
no era uno, eran dos. Era una institución binaria, polar. Se llamaban el Quetzalcóatl y la Cihuacóatl. Y aclaran las fuentes. El Quetzalcóatl era el que daba la voz, el que hablaba y demás. La Cihuacóatl era la que organizaba la enseñanza, administraba, digamos, a los sacerdotes. Eso estaba muy claramente en Anagua, porque en Anagua no había prácticamente, o había poca discriminación sexual. Sí había alguna, los mexicas eran bastante machistas, pero en general la cultura nahuatl no tenía mucha discriminación por motivo de género. Digo. Pero en el viejo mundo obviamente la historia la cuentan lo que gana, y ganó la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica e hindú. Las cosmovisiones bíblicas, hindú, budista y demás son sumamente machistas, y son las que ganaron, son las que hacen la historia y ponen los símbolos a su manera. Ahora, respecto a por qué mujeres, por qué hombres, eso no se plantea cuando caemos en el tema crístico, en el tema avatárico, en el tema de Quetzalcóatl. Eso ya trasciende las dualidades. Quetzalcóatl, de hecho, es una palabra compuesta por Coatl, que es masculino, que es la serpiente, y Quetzal, que significa generación, es femenina por completo. Es decir, está integrado. Que por qué en la vida pública aparece un profeta masculino y no aparece una profetisa, bueno, porque las mujeres no quieren. Que se pongan y vas a ver que aparecen. Ya en este momento empieza a haber protagonismo femenino. Pero reducir el salto de orden, de conciencia que implica la manifestación avatárica a una pugna de género, eso es no haber entendido nada. Un avatar trascendió eso hace mucho rato. Obviamente, si tú estás en medio de una sociedad machista y quieres colocar un mensaje, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que jugar con esa sociedad machista. Si no juegas con ella, si simplemente tratas de destruirla, pasa lo que está pasando hoy con la lucha de géneros, que se está generando un problema contraproducente para las mujeres. Y finalmente la cuerda quiebra por lo más débil. No se trata de imponerse a las malas, se trata de hacer méritos. Si haces méritos, la gente va a seguirte. ¿Alguna cuestión? Chifnagui, otra pregunta. Sí, de Domingo Reyes. Pregunta que ha estado buscando información pero no encuentra. ¿Dónde puedes recomendarle que pueda buscar sobre Nanahuatzin? ¿O qué libros le puedes recomendar? En las fuentes mesoamericanas. Fuentes mesoamericanas es donde único hay. Se han escrito algunos libros con interpretaciones, pero la verdad es que la información está en las fuentes. No hay otra manera de decirlo. Las fuentes son esas grandes desconocidas porque 500 años de colonia y neocolonia no tienen el menor interés en que el pueblo conozca la fuente. Sin embargo, si nos vamos a... Déjenme apagar mi cel un momento. No sé ni cómo se hace esto. Armando, dame un segundo que estoy al aire. Espérate. Sí, pues... Si nos vamos, por ejemplo, con los Hare Krishnas. Los Hare Krishnas se dedican a estudiar el Bhagavad Gita, se dedican a estudiar sus libros, se dedican a aprender sánscritos. Si nos vamos con los católicos, ahí tienes al cura estudiando latín, estudiando los textos, estudiando. Ahora vámonos con los de la tradición anahuaca. No solo no estudian, sino que dicen que estudiar es malo. Bueno, así que tú quieres. Es necesario estudiar. El estudio refleja el compromiso. Si no hay estudio, no hay compromiso. Así de simple. Y rescatar nuestra lengua, ¿no, Frank? Porque está traducida. Al margen de todo eso, de rescatar la lengua, de rescatar el conocimiento, de ser una persona culta, al margen de eso, es una cuestión de simplemente de compromiso. Si no te interesan tus raíces, pues no digas nada de las raíces, échate a un lado. Si te interesa, vamos a estudiarlas. Y por supuesto que hay que llevar las fuentes al alcance de todos. Esto es una tarea. Es una tarea que hay que asumir porque no lo han hecho los académicos y no lo han hecho los de la tradición. Entonces, ni modo, hay que asumirla como de lugar. Nosotros estamos haciendo lo que se puede. Al compañero que preguntó, realmente no hacemos más porque no podemos. Estamos al tope de nuestras capacidades. Pero la historia de Nanahuatzin y todas las historias de los avatares de Anahua y los profetas que ha habido aquí, por supuesto, se conservan en la fuente y a ver si algún día se pueden poner por escrito al alcance de todos. En este momento ya por lo menos está la historia de Sea Catopilsin y espero poder sacar una historia de otros 3 profetas que son Nanahuatzin, Mixcoatl, 4, Nanahuatzin, Mixcoatl, Hueman y Zipactonal. Sí, ¿alguna cuestión?
Mira, qué interesante, Frank, porque aquí en la Ciudad de México encontramos nombres así, Mixcoac, y que lugares específicos con esos nombres que afortunadamente no han quitado, sino han combinado con nombres castellanos, pero está aquí todo y es cosa como que empezar a rascarle Claro, y qué bueno que estás claro. explicándonos esto para ya Sí, entender todo eso. sí, claro. Estamos a tiempo. Oye, si Gracias. ustedes me permiten, quisiera volver a la pregunta anterior porque es un tema que a mí me duele. El tema de la discriminación de género es un tema que a mí me duele mucho. Y es un tema que se está distorsionando de tal manera que si no se hace algo ahora, esto va a producir mucho sufrimiento en el futuro. Les voy a contar una historia. Se dice que en el pasado, si puedes buscar una imagen, Jonathan, sobre las Venus paleolíticas, se dice que en el pasado paleolítico la mujer era predominante y los hombres estaban subordinados. ¿Por qué? Porque en las cavernas aparecen esculpidas y hay estatuillas de Venus paleolíticas. Pero si ustedes se fijan en las Venus paleolíticas, hay muchas. Todas tienen una característica. No tienen rostro. En algunos casos no tienen cabeza. En cambio, tienen unas grandes tetas y unas grandes nalgas. ¿Qué significa esto? Que en aquella época la mujer había sido reducida a objeto reproductivo. Ni siquiera le daban el derecho a tener rostro, a tener identidad. Y es sobre un símbolo de humillación femenina que se basa hoy en el movimiento feminista. Yo le digo a las mujeres, si quieren hacer algo por su género, salgan de lavados de cerebro. No se trata de ser macho o hembra, se trata de adquirir merecimiento. Esto de que necesitamos tantas mujeres porque hay tantos hombres, eso es ser mezquino, eso es ser acomplejado. Tú lucha por tu merecimiento, vete más allá de los accidentes natales. No importa el color con que naciste, el sexo, con qué importan los accidentes natales. Tu ser real es lo que tú haces y es tu propio mérito. Y no aquello que te embutieron cuando saliste a un cuerpo físico. Reducir la lucha por la reivindicación de la mujer a un tema de géneros es caer en algo muy bajo, es reducirse a racismo, sexismo. Es algo contra lo que hay que combatir. La auténtica lucha se hace en otro orden. Y por eso estamos trabajando. La totalidad no tiene en absoluto la menor discriminación de género. En absoluto. Ni de género ni de tendencia sexual. Cada cual es libre. De hecho, la totalidad predica la libertad sexual. Y por supuesto, la libertad de género. Pero eso sí, si quieres poner el ejemplo, tienes que merecerlo. Si no lo mereces, no reclames basado en una ley o porque es mezquino. Porque te va a caer en la cabeza. Finalmente, como lo dije, la cuerda revienta por lo más débil. Y yo lo que he visto es que cualquier lucha reivindicatoria que se basa en accidentes natales termina destruyendo a los más afectados. Eso les quería mencionar. Sí. Frank, también para comentar acerca de los que están buscando información que pues sea de calidad o que tenga bases. Como dicen, no hay nada como acercarse a las fuentes, es importante, pero bueno, también dentro de las que pues recomendamos mucho en el aspecto de pues que permiten en este caso pues tener algún acercamiento con estos. Por ejemplo, son FAMSI, igual para que lo puedan checar. Sí. Aquí pueden entrar a conocer las distintas colecciones, cosa que nuestro gobierno y la Secretaría de Educación Pública tenían que ser y brindar para los niños. Pues ni en licenciatura se da y tristemente tienen que ser fundaciones u otras organizaciones internacionales las que nos acercan justamente estos patrimonios, ya que si queremos conseguir un códice de estos, pues se vuelve realmente inaccesible para una comunidad, ahora sí, urbana o rural, al pues ser pues ahora sí material pues que está con altos costos, ¿no? Y que pues no son tan fáciles de conseguir en esta página, por ejemplo, pues aquí pueden ver distintos estudios, digo que es importante, ¿no? También conocerlo. Y pues códices mayas que les cuentan de su historia, por ejemplo, del códice Borgia, Feyerabad y Mayer, aquí los pueden pues también descargar, los pueden visualizar, lo cual es importante. Y pues bueno, es una invitación, ¿no? Estos lugares pues, son realmente interesantes, son muy, y bueno, también hace falta estudiarlos. Por ejemplo, hay este doctor Edward Seller, pues más
1901, 1904, se requiere, ¿no? Entrarle aquí. ¿Y por qué no le entramos? Pues porque luego no tenemos estos documentos a la mano, ¿no? Están en bibliotecas, están en archivos en el extranjero, pero bueno, también están a disposición en este tipo de páginas. Y pues bueno, ahí exploren famsi.org y pues bueno, ya sean tanto aquí en México, en Estados Unidos, en inglés, francés, pues es una excelente recomendación. Te agradezco, Vicente. Realmente FAMSI merece un monumento, merece nuestra gratitud. Ha hecho un gran trabajo. Al compañero que preguntó sobre la historia de Nanahuatzin, aparece principalmente en estas fuentes. La obra de Alarcón, que se llama Tratado de las Supersticiones, en el Códice Florentino y en un documento llamado Códice Chimalpopoca, que tiene dos documentos a su vez, Anales de Cuautitlán y Leyenda de los Soles. Ahí más o menos se toca lo que sabemos de Nanahuatzin. En la iconografía hay mucha más información, pero el problema es que cuando ves una imagen, un mural o algo, un relieve, es interpretativa, es muy diferente de poder leer lo que textualmente estaba diciendo el informante hace 5 siglos, ¿no? Por eso es muy importante atender a las fuentes del siglo XVI. Ahora bien, seamos honestos, si vamos a esperar que el mundo cristiano, que todos los cristianos, los católicos, vayan directamente allá a Palestina a leerse los manuscritos del Mar Muerto y demás, eso es imposible. Realmente una institución como el cristianismo ha crecido en el mundo porque ha habido un montón de intérpretes, un montón de traductores, un montón de gente que trabaja para eso. Eso necesitamos en Anáhuac. Imagínate si vas a tener que entrar a las lamacerías secretas del tío para leerte el Tripitaka para saber lo que es el budismo. No, prácticamente nadie se ha leído los textos budistas serios. Lo que leemos son adaptaciones que hacen los investigadores. El problema con nosotros es que en el mundo cristiano, en el budista, en el musulmán, hay recursos para mantener la cultura. Pero nosotros estamos luchando contra la falta de recursos. Si te dedicas a investigar la fuente de Anáhuac, eso nadie lo paga. Si sacas algo interesante, las academias te van a criticar y los de la tradición te van a criticar, te van a tratar de cazar. ¿Ves? Es decir, estamos en una verdadera guerra. Eso es bueno. Significa que estamos en una situación de atlachinoli, en una de esas situaciones que parten la historia. Si hacemos lo que hay que hacer, vamos a partir la historia. Frank, y yo quiero añadir al comentario anterior, y gracias que lo mencionas, porque sí, ya observando con los programas pasados, Tonacatecutli, la Coatlicue, son andróginos, son personajes que no enarbolan un solo sexo, la suma de todo. La distinción, digamos, la insistencia en la cuestión genérica es de la cultura cristiana. De hecho, la lucha de género es un producto de la cultura cristiana. Es cristianismo disfrazado. En culturas que no han tenido ese problema, por supuesto, no se presenta con tanta insistencia. Yo no recuerdo en Anáhuac nunca que haya habido lucha de género porque no hacía falta. Lo que necesitamos es un estado de equilibrio, no un estado de lucha de géneros. Justamente queremos equilibrio y sobre todo en el caso de las mujeres yo les sugiero lo siguiente: averigüen muy bien de dónde viene una convocatoria, quién está manipulando tu mente, los símbolos que estás siguiendo. Porque el otro día me llegó un mensaje de las feministas usando estas Venus paleolíticas. Estas Venus paleolíticas son la estampa viva del sometimiento de la mujer, por Dios. Usa la cabeza. Es decir, no te tragues la propaganda que llega y ya, date cuenta, empata causa y efecto y date cuenta dónde va a llegar. El otro día aquí hubo una manifestación feminista y dejaron las calles todas puercas. ¿Qué imagen se llevó el pueblo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren provocar todavía más rechazo? La integración la vamos a conseguir con sacrificio, no con imposiciones a las malas, ni mucho menos. Yo sigo el ejemplo, venga de quien sea, una mujer, un hombre, un viejo, un niño. Yo sigo el ejemplo, pero no las pretensiones basadas en nada, y mucho menos si veo que detrás hay manipulaciones de grupos de poder y manipulaciones de grupos bastante nefastos, por otro lado. Pero bueno, prefiero no seguir hablando de esto, no sé que me censuren. Oye, Frank, bueno, pues no sé cómo estamos de tiempo y si ya vamos a proponer el tema del siguiente programa. Si a ti te parece, yo siento que ya terminamos el tema de los soles, lo agotamos un poco, y me parece que es importante hablar de cómo se fundó Anáhuac. Fundación de Anáhuac es un mito fundacional básico. Que vamos a hablar de Tamuán. Ese mito hasta el final.
¿Qué? ¿Vamos a hablar de Tamuanchán y Aztlán o qué es lo que vamos a hablar? Mira, este mito tiene dos partes. Yo creo que hay que hacerlo en dos partes. La primera es Tamuanchán y la segunda ya es Aztlán. Tamuanchán es todo lo que pasa antes de que lleguemos a la Tierra. ¿Ves? Míticamente hablando. Y Aztlán es lo que pasa ya en la Tierra. Este mito ha dejado muchísimas referencias, es fácil de seguir y de documentar. Si quieres, la semana que viene hablamos del árbol de Tamuanchán y por qué simbolizaban a la vida con un árbol y por qué nos hacen bajar a través de un árbol para poblar la tierra, por qué ese árbol se quiebra, qué significa todo esto. Y digamos, una aplicación posterior es el tema de los 7 cielos y los 5 inframundos, o si ustedes prefieren 7, 13 cielos, 5, 9 inframundos. ¿Te parece bien? Me parece muy bien para que pues estemos preparados si quieren leer algo en sus fuentes de Tamuanchán. El árbol de Tamuanchán, el lugar del origen o la casa de donde descendemos. Eso es lo que significa. Y además hay mucha iconografía del árbol que en códices, sí. Va a ser un programa muy importante. Pues qué bueno, Frank, gracias por lo